Sean ustedes bienvenidos a esta quinta sesión del Consejo Directivo. El día de hoy quiero darle la más cordial de las bienvenidas a nombre del Grupo Empresarial Morelos, mío propio, a nuestro orador huésped, al señor doctor don Jorge Morales Barut, presidente municipal constitucional de nuestra querida Cuernavaca. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Señor presidente municipal, don Jorge Morales Barut, ya son 2 años de trabajar con un cometido muy claro: defender los intereses legítimos de los cuernavacenses y ser el factor de equilibrio y unidad por Cuernavaca, construyendo las bases de políticas públicas municipales sólidas y viables que concreten beneficios y den resultados favorables al desarrollo de Cuernavaca, trabajando en conjunto con la ciudadanía y su gobierno municipal, atendiendo al compromiso de la rendición de cuentas de acuerdo a lo que mandata la ley. Usted ha sido muy claro: los recursos públicos se han manejado con responsabilidad, honestidad y apego a la legalidad para continuar las transformaciones que requiere nuestra querida Cuernavaca. Señor presidente municipal, le reconocemos su apertura y disposición al diálogo, al acuerdo y al trabajo conjunto que hemos encontrado en su persona y en su gobierno. Desde luego, existen pendientes. Para crecer más, necesitamos de una política de productividad de vanguardia, una apuesta en serio por la reactivación y revitalización de la vida económica del centro de nuestra ciudad de Cuernavaca y, sobre todo, su certeza jurídica. Amigos todos, Cuernavaca necesita mantener una obsesión activa por su crecimiento y ordenamiento, transformar lo que sea necesario y corregir todo aquello que no funcione. En ese sentido, hacemos un llamado para que el progreso y la justicia no se vean menoscabados por la corrupción, truncados por la inseguridad y frustrados por la delincuencia y la impunidad. Unamos esfuerzos para promover unas finanzas públicas sólidas y sustentables que al mismo tiempo sea un potente promotor de la inversión, el crecimiento, el empleo y la formalización económica. Comprometidos con nuestro liderazgo social, sumemos pues en torno a lo que nos une, por encima de lo que nos divide. El Grupo Empresarial Morelos está del lado de los cuernavacenses que creen y trabajan por una auténtica renovación de la esperanza y la voluntad del Estado. Cerremos filas por Cuernavaca. Gracias, señor presidente. Y le damos el uso de la palabra al señor presidente municipal. Adelante, señor presidente. Muchas gracias. Es un gusto para mí poder estar aquí. Agradezco mucho la invitación y también ofrezco pues, una sentida disculpa porque estaba programada para la semana pasada, pero un evento que de último momento me convocó con el gobernador del estado me impidió estar acá. Pero celebro que podamos reunirnos el día de hoy, ya en este mes de febrero, el segundo del año, que esperando desde luego que sea un excelente año para todas y todos ustedes. Y desde luego, nuevamente muchas gracias por invitarme. Saludo con respeto al señor presidente de esta agrupación, de este Grupo Empresarial Morelos, a don Rafael Aramburu, a los miembros de la mesa directiva y a todas y todos ustedes que son importantes participantes cada 8 días, pero en otras ocasiones, en este grupo que fundamentalmente busca el desarrollo, el progreso de Morelos, de Cuernavaca, y también elevar la convivencia social que todos deseamos para nuestro pueblo.
Me gustaría hacer hoy una presentación un tanto, con una combinación de posicionamientos. Por un lado, uno de tipo eminentemente académico, que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo en materia financiera. Otro, después poder llegar a México, a nuestro país, y finalmente a Cuernavaca. Una parte, decía, será desde el punto de vista académico para explicar cómo ha evolucionado la economía del mundo en los últimos, prácticamente 20 años, pero así a vuelo de pájaro, desde luego, y cuáles son las perspectivas que yo veo para este y para el siguiente año. En primer término, debo decirle que uno de los signos o de los sellos que tenemos hoy en el mundo es lo que se llama globalización, ¿no? Que es un término que se acuña a partir de finales de los años 80, aunque hay críticos de este término porque dicen que debería de llamarse mundialización y que la globalización no es un fenómeno reciente, sino que tiene que ver con muchos avances que incluso desde prácticamente el descubrimiento de América se han dado, porque esta idea de comunicación, de información, de intercambio de mercancías, de bienes y servicios en general, pues se da prácticamente de manera intensa, pues desde los viajes de Marco Polo a China y después con el descubrimiento de América, se incrementa con los descubrimientos en la revolución industrial, con la máquina de vapor que fortalece las comunicaciones y la rapidez, la introducción del ferrocarril, en fin, del telégrafo, del teléfono, y todo ello trae como consecuencia que estemos mejor comunicados. Tal vez lo relevante de estas épocas sea la rapidez con la que la información se procesa y se conoce. Un acontecimiento que esté desarrollándose hoy, en este momento, a esta hora, en cualquier parte del mundo, la podemos nosotros inmediatamente conocer a través de la internet, a través de los medios de comunicación. Pero uno de los fenómenos que ha traído la globalización también tiene que ver con la apertura de los mercados de capitales, con la apertura de la facilidad con la que monedas, divisas, se intercambian y se envían de un país a otro prácticamente sin ninguna restricción, salvo las restricciones impuestas por los gobiernos por cuanto al origen de esos recursos, para evitar el lavado de dinero, para evitar que estos recursos se puedan mover de un lado a otro y no tengan la certeza de cuál es el origen de los mismos. Pero este movimiento de capitales y esta intercomunicación existente también ha traído como consecuencias crisis financieras globales. Una de las primeras expresiones la tuvimos desafortunadamente en México, entre 1994 y 1995, cuando se da el llamado error de diciembre, y debido a la alta exposición de nuestro país a bonos denominados en dólares, cuando entró el nerviosismo de los inversionistas y se dio una fuga, una huida de capitales, entonces las reservas no fueron suficientes para poder enfrentar ni para mantener la tranquilidad financiera, y eso trajo como consecuencia que el tipo de cambio pasara de 3 pesos por un dólar aproximadamente en diciembre del 94 a prácticamente 7 para el primer semestre del año 95. Y una de las consecuencias también adicionales fue el incremento en la tasa de interés de manera muy grave, que provocó que muchas personas que tenían un crédito perdieran sus propiedades, sus bienes, sus casas, sus coches, sus terrenos, sus ranchos, sus fábricas, y eso provocó la entrada
o más bien, el que se estableciera un mecanismo de rescate bancario que se conoce como FOBAPROA. Posteriormente, en 1997, se da otra crisis que repercute en el mundo, que es la crisis de los países asiáticos, debido a un problema de carácter inmobiliario, una burbuja especulativa que se vivió en el sudeste asiático y que provocó que finalmente las monedas se devaluaran. En 98, otra crisis del rublo, que se le conoció como el efecto vodka, que provocó también una depreciación importante en el rublo. En 99, en Brasil, el efecto samba, bueno, al nuestro se le puso el efecto tequila, el efecto samba en Brasil, que trajo como consecuencia también la caída del real y un trastorno en el área sobre todo del Mercosur, del mercado común del sur, que agrupa a muchos países como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, incluso Venezuela es parte del Mercosur, y que trajo como consecuencia posteriormente una muy severa crisis en Argentina en el 2001, que provocó, que tuvo también repercusiones políticas, porque quien era el presidente de la República de ese tiempo, miembro del Partido Radical, el mismo partido de Alfonsín, contrario al justicialista peronista de Menem, Fernando de la Rúa, tuvo que prácticamente huir, ni siquiera pedir licencia o renunciar, prácticamente huyó y se sucedieron una serie de crisis políticas, además de las económicas, que se resuelve prácticamente con la llegada de Néstor Kirchner y posteriormente, bueno, ahorita con su esposa, ¿no?, la presidenta de Argentina, que tampoco está en una situación, digamos, placentera. La más reciente y que tiene repercusiones, y con esa llego al punto en el que quiero abordar más sobre las repercusiones sobre México, es la crisis de los Estados Unidos, la crisis inmobiliaria que los Estados Unidos vivieron en el 2008. Muy parecida a la crisis del 97 en los países del sudeste asiático, que se caracterizó fundamentalmente por una extrema facilidad para otorgar créditos inmobiliarios que no estaban sustentados o soportados por activos reales. De tal suerte que un ciudadano norteamericano acudía al banco, pedía un crédito, se lo otorgaban con toda la facilidad, pero al momento de revisar la relación entre el crédito y el valor de la vivienda, o para lo cual fue otorgado ese crédito, entonces se notaban o se daban cuenta que no tenía ningún valor, es decir, que no había soporte. Y eso provocó entonces también la quiebra de muchas instituciones financieras dedicadas al otorgamiento de créditos a la vivienda para la adquisición de residencias, pero también otras como Lehman Brothers y Wachovia Bank, Washington Mutual Bank, y el gobierno de los Estados Unidos, todavía estando el presidente Bush, George W. Bush, optó por una especie de FOBAPROA, pero distinto al que aplicamos acá, porque lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos fue adquirir los bancos, es decir, no adquirir la deuda, sino ser socios de los bancos, y con esa liquidez entonces los bancos pudieron resolver su crisis. Como consecuencia, ya en la época del presidente Obama, como consecuencia de esa crisis que dejó el problema inmobiliario del 2008, el sistema de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, estableció una política monetaria expansiva. Esto significa que como política definida inyectaba dinero, dólares, a la economía de los Estados Unidos con el fin de mantener las tasas de interés bajas. La tasa de interés es el precio del dinero. Por lo tanto, si hay más dinero en la economía,
las tasas de interés bajan. Si hay menos dinero en la economía, las tasas de interés suben. Entonces, la política monetaria del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos fue una política monetaria expansiva, por lo que las tasas de interés en Estados Unidos, entonces y hoy, se encuentran más o menos en el orden del 0%. Es decir, prácticamente los ahorros que un estadounidense puede tener le rinden 0% o cuando mucho 0.25% anual. Esto trajo como consecuencia que se viviera cierta estabilidad y menos angustias de aquellos deudores. Sin embargo, en octubre del año pasado, septiembre-octubre del año pasado, 2014, Janet Yellen, que es la presidenta del sistema de la Reserva Federal, anuncia que termina la época de la política monetaria expansiva. Por lo tanto, no iban ya a inyectar más dólares a la economía de los Estados Unidos. Ese solo anuncio, sin que aumentara la tasa de interés, pero ese solo anuncio provocó el fortalecimiento del dólar, porque la expectativa inicial que levantó el término de una política monetaria expansiva provocó en el mundo la predicción de que ante ello las tasas de interés tendrían que subir y por lo tanto enviar dólares a los Estados Unidos sería un buen negocio, porque las tasas de interés subirían y por lo tanto obtendrían los chinos, los japoneses, los europeos, los mexicanos, los argentinos, los colombianos, los chilenos, es decir, el mundo, mejores rendimientos en los Estados Unidos. Hasta la fecha no ha subido la tasa de interés en los Estados Unidos, pero el solo anuncio trajo como consecuencia el fortalecimiento del dólar y el debilitamiento de prácticamente todas las monedas nacionales, entre ellas el peso mexicano. Entonces, de un tipo de cambio de alrededor de 12.50, menos de 13 en el que estábamos, esto ha provocado que el peso, prácticamente la paridad del peso dólar, esté alrededor de los 15 pesos por dólar. Bueno, pero si no fuera eso suficiente, es decir, la expectativa de mayores tasas de interés en el ámbito internacional, la depreciación del peso mexicano, también vivimos a finales del año pasado una disminución de los precios del petróleo. Prácticamente los precios del petróleo han disminuido en $50 por barril. Prácticamente $50 de reducción. De un precio antes de octubre de $100 por barril, 103, a algo que está rondando los $40, 40 y tantos dólares, es decir, más o menos $50 por barril. Y si México, que es un exportador neto de petróleo, tenía más o menos una exportación superior al 1.000.000 de barriles al día, pues imagínense lo que representa la disminución de $50 por barril. Haciendo una cuenta rápida, serían $50 millones diarios de disminución de ingresos y también de generación de impuestos, porque muchos de los ingresos que vienen del petróleo son impuestos que financian a el gobierno de México en sus gastos, ¿no? Son impuestos. Entonces, esta circunstancia de las expectativas de crecimiento de la economía de los Estados Unidos, que es un anuncio importante, qué bueno que la economía de los Estados Unidos vaya a crecer, porque eso implica que exportemos más. México exportaría más, pero lo que no esperábamos o no se tenía previsto era la caída en los precios del petróleo. Recientemente, la semana pasada, antepasada, la misma presidenta del sistema de la Reserva Federal anunció que muy probablemente las tasas de interés en los Estados Unidos aumenten a partir del segundo semestre de este año. Ya lo dijo. Entonces, es un anuncio que también da calma a los mercados actualmente, porque no se espera que suba la tasa de interés.
cuando menos en este primer semestre, pero dijo probablemente tampoco lo aseguró, después del segundo semestre. Otra repercusión que trajo el solo anuncio, la expectativa del incremento en la tasa de interés, fue la caída en el precio de las bolsas de valores del mundo. Curiosamente, y a nivel teórico, se observa una relación inversa entre tasa de interés y el precio de las acciones. Es decir, si la tasa de interés en un país aumenta, el precio de las acciones baja. Si las tasas de interés bajan, el precio de las acciones sube. Y este es un mecanismo que tiene que ver con la economía de mercado, con la oferta y la demanda. Si la tasa de interés sube, entonces resulta mejor para un inversionista tener su dinero seguro en el banco con tasas de interés más altas y transfiere recursos de las bolsas o del mercado accionario a los bancos, que representa mayor tranquilidad y menos riesgo, pero con un rendimiento más alto. Cuando las tasas de interés bajan, entonces ya no resulta atractivo mantener dinero en los bancos y se van al riesgo, que son el mercado de valores. Entonces, ante esta circunstancia, pues, el gobierno de México, que hay que decirlo más allá de las filias o de las fobias que puedan existir con respecto al gobierno de la República, pues no resultó ser responsable, no provocó él como tal que la política monetaria en los Estados Unidos cambiara y tampoco que los precios del petróleo cayeran. O sea, no es imputable al gobierno de México, pero lo que sí es imputable al gobierno de México es tomar o no tomar decisiones con respecto a esto que estamos viviendo. Bueno, las decisiones ya se tomaron. La reducción en el gasto por 124,000 millones de pesos, que fue anunciada por el secretario de Hacienda y Crédito Público en días pasados. Y desde luego son medidas preventivas. Ustedes saben que desde la época en que el secretario de Hacienda era Agustín Carstens, hoy gobernador del Banco de México, se tomaron previsiones con respecto a posibles bajas en el precio del petróleo y se compraron seguros. Pero esos seguros se van a aplicar México se va a beneficiar de sus seguros hasta finales de este año. Pero mientras tanto, ante la caída real de ingresos por impuestos, la caída real también de pago de impuestos, porque obviamente esto afecta también a los ingresos de las empresas y de las familias, de las personas, entonces la decisión fue bajar el gasto. Y claro, la disminución del gasto va a traer como consecuencia un menor crecimiento económico, menor generación de empleos y se puede todavía ahondar la crisis en la que vivimos. Esto ha repercutido y va a repercutir sobre las finanzas públicas estatales y también municipales, desde luego. La expectativa, de hecho, bueno, ya no es expectativa, ya se nos anunció, es de que las participaciones federales, que son ese reparto de la riqueza que se genera en el país a entidades y municipios, van a disminuir. No sabemos el monto, pero lo que sí sabemos es que las participaciones van a disminuir. Y por tanto van a disminuir los ingresos del gobierno estatal o de los gobiernos estatales, no solamente el de Morelos, y de los 2,400 municipios, también, debido a la disminución en las participaciones. Ante este panorama, lo que se tiene que hacer, pues es lo mismo que está haciendo el gobierno federal, reducir el gasto. El gasto en aquellas áreas en las que se puede hacer un recorte y que no tenga repercusiones sobre los servicios públicos, en el caso del municipio, o sobre las obras públicas. Entonces, simplemente para recordarles algo que ya alguna vez les había platicado. El municipio de Cuernavaca lamentablemente enfrenta una deuda muy alta.
una deuda que fue contratada en la administración anterior y que son 600 millones con Banco del Bajío, 135 con Banca Mifel y 48 con Banorte. Esto da una deuda como de 783 millones de pesos. Que claro, no se tiene que pagar hoy ni mañana, sino se tiene que pagar en 10, 15 años. Hay plazos diferentes. Pero las tasas de interés que tenían estos créditos eran muy altas, porque la administración anterior dejó de pagar esos créditos, dejó de pagar incluso los intereses, y eso provocó que las empresas calificadoras como Moody's, Standard & Poor's, HR Ratings, todas las empresas calificadoras de deuda le impusieran o le otorgaran, por así decirlo, una calificación de D, que significa default o default, que es incumplimiento. Y cuando alguien, una institución, una empresa o una persona cae en incumplimiento o en moratoria, normalmente los créditos son exigidos para que se paguen de inmediato y suben las tasas de interés porque entonces el riesgo aumenta. Bueno, así recibimos la administración municipal, con una calificación de D, en el peor de los escenarios. Y además de las deudas a proveedores, ¿no? El no pago de los aguinaldos del 2012 y tampoco dejar dinero para el 2012, tuvimos que asumirlo nosotros, el pago a los trabajadores, cerca de 100 millones de pesos que pudimos haber utilizado en obras, en servicios, se fueron a pagar aguinaldos, pero son temas que no podían dejarse de dar. El gobierno del estado le prestó a la administración anterior 50 millones que estamos pagando nosotros, desde luego, no fue regalo, no fue un obsequio. Y además de otras deudas, ¿no? Como una deuda con Conagua, además de las bancarias, por 634 millones de pesos con la Comisión del Agua, por no pago de derechos de extracción de agua, que también, gracias a varias negociaciones, quedó en 60. El gobierno del estado pagó por el ayuntamiento o por el ZAPAC, pero ya le estamos pagando al gobierno del estado, es decir, no fue un regalo. Entonces, lo que hemos hecho durante este periodo, esta administración, pues es tratar de sanear las finanzas. Y por fortuna, ya aumentó la calificación de la deuda. Standard & Poor's y HR Ratings hoy le otorgan al gobierno municipal una calificación de doble B, ya no D, sino B grande. La máxima es A, obviamente. Pero doble B significa que hay estabilidad financiera y que está en cumplimiento el ayuntamiento. Banorte otorgó una calificación de triple B. Y por eso, ante el escenario que vivimos, y desde luego desde las perspectivas que teníamos al inicio de esta administración en 2013, fue que le planteamos al Congreso del Estado que le permitiera al ayuntamiento refinanciar su deuda. No incrementar la deuda, refinanciarla. Es decir, que con una institución, esa institución pudiese comprar la deuda total, pero ofreciera tasas de interés más bajas, pero a mayor plazo. Sí, el costo para el municipio y para los habitantes del municipio, si acaso existiera algún costo, sería incrementar el plazo. En vez de 10 a 20 años, en vez de 15 en algunos créditos, a 20 años. Pero bueno, esa es la práctica que hacemos todos en las empresas o a nivel individual, cuando existe una situación apremiante de incapacidad para el pago de intereses a una X tasa, y la forma como podemos reducir las tasas es irnos a un plazo mayor. Claro, nos ata por más tiempo un crédito, pero nos deja respirar para poder atender otras necesidades, ¿no? En la familia o en la empresa. Lo mismo pasa en el gobierno municipal.
Presentamos entonces esa solicitud después de un diagnóstico que hizo Banobras, y Banobras, que es una institución reconocida del Estado mexicano, estableció un diagnóstico que dice: el Ayuntamiento de Cuernavaca puede refinanciar hasta 860 millones de pesos. Sus finanzas le dan para refinanciar. No significa esto otra vez endeudarse por 860 millones de pesos, sino sustituir la deuda con Banjío, Banorte y Mifel, la misma, sustituirla con otra institución como Banobras, pero a un plazo mayor y a una tasa de interés más baja. Presentamos esa propuesta al Congreso en primera instancia por 755 millones de pesos, no por los 860, por 755, y nos la rechazó, la votó en contra. Bueno, el semestre pasado volvimos a presentar otra solicitud de refinanciamiento, ya no por los 755, sino por 717 millones. Y preguntaban: ¿y por qué ahora por 717? Pues porque ya pagamos la diferencia entre 755 y 717, por eso. Y en este caso no nos la rechazaron, ni siquiera la voltearon a ver, ni siquiera la analizaron. Y hoy vamos a presentar otra solicitud de refinanciamiento por 693 millones de pesos. La pregunta es: ¿por qué ya no por 717? Pues porque ya pagamos esa diferencia entre 717 y 693, que es la deuda que se paga hoy. Debido a las altas tasas de interés que el Ayuntamiento de Cuernavaca tiene y con las cuales contrató la deuda, solamente en 4 años, del 2010 al 2014, se pagaron 200 millones de pesos en intereses del crédito de los 600 millones. 200 millones de pesos en intereses. Y esto, desde luego, pues reduce la capacidad de maniobra del municipio para arreglar las calles, para mejorar el servicio de limpia, para cambiar las luminarias, para mejorar los mercados, en fin, ¿no? Y entonces hoy estamos planteando otra vez al Congreso del Estado que autorice el refinanciamiento de 693 millones, que nos los autorice ya para poder hacer los trámites con las instituciones financieras, todo el papeleo y eventualmente poder tener ya un nuevo contrato este año, que ya no va a beneficiar a esta administración, que tal vez eso era lo que les preocupaba, que se beneficiara a esta administración con la disminución del pago de intereses. Ya no, pero sí a la del 2016 en adelante. Pero que sea por el bien de los ciudadanos, porque no beneficia a un individuo. Esta es una solución financiera, netamente, que no tiene que ver con tintes ni de partido ni de personas, simplemente es una solución financiera. Bueno, las circunstancias hoy nos indican, y hoy lo pueden leer ustedes en El Economista, en el periódico El Economista, que lo pueden consultar en línea el día de hoy. Ayer los subsecretarios Aportela y Galindo, que son subsecretarios de Hacienda, uno de ingresos y otro de egresos, fueron citados por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y dijeron: las repercusiones probablemente no se noten mucho en el 2015, pero 2016 va a ser un año muy difícil. Entonces, ante esta circunstancia, vamos a seguir insistiendo con los diputados, pero que se resuelva ya, no como alguien dijo que se resuelva después del 7 de junio. ¿Qué tiene que ver el 7 de junio la elección? O sea, ¿qué tiene que ver quién ganó para ver si se autoriza o no se autoriza? No, se trata de partidismo, se trata de poner por delante los intereses de los ciudadanos. Pues esta es la situación, y de esto yo pretendía platicar el día de hoy. Decirles también que vamos a iniciar pues, un proceso de reducción del gasto y de fortalecimiento de los ingresos. Yo les pido que si existe alguna situación que ustedes sientan, sepan o conozcan relacionadas con
con actos de corrupción, con extorsión o problemas de este tipo, nos los hagan saber. Nos los hagan saber. Hay lamentablemente algunas compañeras, y bueno, digo compañeras porque son mujeres, que están en el cerezo en este momento debido a que un ciudadano denunció el intento de extorsión. Entonces la policía se enteró y en el momento en que estaban entregando 15,000 pesos, fueron aprehendidas y están sometidas a un proceso penal que se agrava porque son servidores públicos y que ni siquiera pertenecían al área de gobernación, que es la que podría estar inmiscuida, eran de otras áreas, pero existe y lo que se pretende es de evitarlo a través de la denuncia ciudadana. Por eso aprobamos recientemente un Consejo Ciudadano de Contraloría Social, además del Observatorio Ciudadano, que en tiempos de Cristina Ríos, que está aquí presente como Contralora, se puso en marcha, porque el compromiso es con la transparencia. Pero la transparencia no puede ser efectiva si no contamos con la participación de los ciudadanos, que desde luego se nieguen a dar una dádiva, que estén bien al corriente con las obligaciones que impone la ley y los reglamentos, y que denuncien, pero que cumplan al mismo tiempo. O sea, pueden más bien ir al ayuntamiento y decir, estoy en incumplimiento, pero quiero arreglarme, en el buen sentido de la palabra, quiero arreglarme, o sea, haciendo los trámites que correspondan, para que pueda regularizar la situación de mi negocio, de mi casa, de mi predial, de mi no sé qué, en fin, a enfrentarse a una situación de corrupción en la que los beneficios son efímeros, realmente, porque no queda constancia de que ya se resolvió de fondo el asunto o el problema que se pudiese tener. Debo decirles que desde del corte de caja de enero del 2013 hasta el último corte de caja de diciembre del 2014, así como las cuentas públicas trimestrales y anuales, todas han sido aprobadas por amplia mayoría o por unanimidad de los miembros del Cabildo. Esta solicitud de refinanciamiento, la propuesta de ley, de todas las leyes y propuestas de iniciativas financieras han sido aprobadas por unanimidad, y en el Cabildo hay 7 partidos políticos representados, 7 partidos, de los cuales, de los miembros de los 17, solamente 5 pertenecen al partido en el que milito y por el que fui propuesto como candidato. El resto, es decir, 12, pertenecen a partidos distintos. Entonces, esta es la situación que prevalece actualmente. Este año está tornándose muy complicado. Mucho de lo que se ha hecho, o prácticamente todo, en términos de inversiones y obras públicas, como mejora en escuelas, pavimentaciones de calles, que ustedes seguramente vieron, fueron hechos por el ayuntamiento, fueron con recursos que provienen del gobierno federal, del gobierno de la República, gracias a las gestiones de diputadas y diputados, debo decir, de todos los partidos, que han visto en Cuernavaca un municipio en el que se pueden realizar inversiones que beneficien a la comunidad, ¿no? Pues yo dejo hasta acá mi participación, por si existiese alguna pregunta, duda, con mucho gusto me pongo a su disposición. Muchas gracias. A nombre del Consejo Directivo, Consejo Consultivo del Grupo Empresarial Morelos, este reconocimiento por su trayectoria, por su participación y el apoyo que nos ha dado a nosotros. Muchas gracias, señor presidente.